Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El adulterio no es solo un acto externo, sino una batalla que se libra en lo más profundo del corazón. Jesús en Mateo 5, 27 al 30 nos revela que el pecado comienza con la mirada y la intención, antes de materializarse en acciones visibles. Por eso, nuestro proceso colaborativo contra el adulterio busca ir más allá de prohibiciones externas, apuntando a la transformación interna que nace en la comunión y permanencia con Cristo. La lucha no se vence aislados, sino caminando juntos en oración, rendición y apoyo mutuo. Así, fortalecidos en la gracia, somos potenciados para amar y respetar a nuestro cónyuge y a cultivar relaciones interpersonales que honren a Dios. Mi hermano, te saludo y seguimos conversando sobre este tema tan importante. Igual, mi hermano, te saludo en esta semana. Qué lindo lo que dijiste. Respetar a nuestro cónyuge y cultivar relaciones interpersonales que honren a Dios. Qué límites, ¿verdad? Saludables más necesarios, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque sí, esto que decís de cultivar relaciones interpersonales que honren a Dios, eso es vital. Totalmente. ¿No? Porque no se nos impide tener interrelaciones con el sexo opuesto. Claro. Es que esta interrelación honre el matrimonio, honre al Señor. Correcto. Y honre también a la otra persona, imagen y semejanza a Dios, no cosificándola como los tiempos que vivimos, donde hay una sexualización tremenda de las personas y de los contextos. Sí. La Escritura muestra que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es Filipenses 2.3. Pero al mismo tiempo exhorta: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en el versículo 12. La tensión, esa tensión que vemos, no es contradicción, sino complementariedad. Dios actúa primero y eficazmente, y el creyente responde en temor reverente. Correcto. Por el tema que nos compete hoy de nuestra responsabilidad frente al adulterio. Correcto. Si bien es cierto, el creyente ora, el creyente sirve, el creyente predica, pero es Dios quien transforma, salva y santifica. Y es la misma línea que hemos hablado en otros programas. Sí. Ahora, creemos necesaria esta base teológica para entender el tema de estos podcasts con respecto al proceso colaborativo al que estamos llamados contra impulsos sexuales pecaminosos. Es muy buena la salvedad de pecaminosos porque evidentemente somos seres sexuales. Sí. Y hay, no sé si impulsos, pero sí deseos sexuales, claro, santos, sanos, que se consuman en un matrimonio. Ese impulso nos permite la reproducción y nuestra familia, etc. Correcto. Claro. La intimidad, la cercanía. De acuerdo. Muy bien. Siendo el adulterio una forma de consumar dichos impulsos que se inician desde el ver, pensar e imaginar. Entonces, es bien importante entender nuestra colaboración, mínima quizá, y toda la obra de Dios transformadora en nosotros. Sí. Y el mensaje, mi hermano, de Jesús en su Sermón del Monte, de Mateo 5, capítulo 5 al 7, no es cargar al creyente con un yugo imposible, sino mostrar que la verdadera justicia no puede provenir de nosotros mismos. Correcto. En 5:20 Jesús dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este era un serio problema, mi hermano, porque los escribas y fariseos eran vistos en la cultura judía como los modelos más estrictos de piedad. De hecho, su justicia consistía en la observancia minuciosa de la ley y de las tradiciones orales. Por supuesto, a los ojos del pueblo no había nadie más santo, ¿verdad?, que ellos. Por eso cuando Jesús dice que se requiere una justicia superior a la de ellos, los oyentes entendieron que estaba poniendo una barrera imposible de cruzar si se trataba de esfuerzo humano. Es decir, básicamente el discurso era desalentador por un lado, claro, para focalizar el aliento de vida en una persona, en Jesucristo como el Salvador. Jesús no está pidiendo en ese contexto una justicia más cuantitativa, ¿verdad? Es decir, hacer más obras que, en este caso de los fariseos, sino una justicia
llamémosle cualitativamente diferente. Es decir, la justicia farisea era externa. Eran obras basadas en apariencias, en rituales. No sabemos la vida privada de los fariseos. Probablemente, como lo que hablábamos en el programa anterior, sobre el concepto judío del adulterio, probablemente podía haber adulterios sin ningún problema porque no ofendían a ninguna persona. Pero la justicia que Dios demanda es interna y es una justicia que proviene de un corazón transformado por el Señor. Sí. Por eso, justo después del versículo 20 que vos leíste anteriormente, Jesús comienza a profundizar en los mandamientos. Jesús dice, y un pasaje muy conocido, oíste que fue dicho, pero yo digo, y no es un cambio del mandamiento, sino una profundización del concepto. Como dijiste, cualitativo. Exactamente. Sí, claro, es de una mayor calidad, más profundidad, riqueza, sentido del por qué se hacen estas cosas. Mostrando que el problema no está solamente en la acción. O sea, el problema no es solo matar, adulterar, jurar. Esas son cosas pecaminosas, sino en la raíz interna. Podemos hablar de ira, lujuria, mentira, que son los pecados de fondo que llevan a esas acciones. Exactamente, exacto, sí. Y cuando hablamos de colaborar con nuestra salvación, no se relaciona en nada con producir algún tipo de justicia por nosotros mismos, sino responder activamente a la gracia ya otorgada por Dios en Cristo para que su justicia se exprese en nuestra vida. En el programa anterior, y de hecho creo que está aquí mismo en Mateo 5 también, en el versículo 29, habla de sacarse el ojo derecho o perder la mano derecha. Claramente es un mensaje, un lenguaje hiperbólico, no literal, ¿verdad? Sino la población total seríamos mancos y demás, ¿verdad? El Señor enseñó que no debemos buscar oportunidades para que los miembros de nuestro cuerpo tengan esa conducta pecaminosa, oportunidades para escuchar conversaciones que me van a llevar a esta lujuria, oportunidades para que sean estas cosas. Bien, básicamente para llegar al adulterio. Entonces, colaboramos nosotros evitando toda ocasión en que permanezcamos en ambientes o actitudes propicias a pecar. Sí. Si hay personas, lugares, series que ver, películas, libros, dinámicas con personas que propician estos asuntos, la aplicación del texto de cortar la mano o sacar el ojo, es decir, corto estas dinámicas porque me llevan a una lujuria. Claro que sí. Esa es una muy buena dirección. Entonces, no permanecer en ambientes o actitudes propicias para pecar. Está muy, muy buena esa dirección. Y veamos otra dirección que sería, digámoslo así, como volverse, ¿verdad? Que es como también colaboramos con el Señor en contra del adulterio. Digamos, la primera colaboración, la que estás señalando, no permanecer en ambientes o actitudes propicias para pecar. Aunque yo sienta que me estoy cortando la mano por desatender algo que yo tengo como muy establecido ya. Entonces tengo que cortar con tal amistad, entonces tengo que cortar con tal ambiente, con la salida con las amistades en tales ambientes. Exacto, ese es el llamado. Esa es una colaboración y la responsabilidad cae en nosotros, ¿no? Esa es la batalla en nosotros. Ahora, la otra colaboración del Señor en que tomamos toda nuestra fuerza es, si nos volvemos, ahora sí, cultivar el amor matrimonial, que parece tan obvio, pero bueno, para estar en contra del adulterio, cultivamos el amor matrimonial. Proverbios 5, 18 y 19 manda gozarse con la esposa de la juventud. Entonces, invertir en el matrimonio, por ejemplo, tiempo, comunicación, intimidad, es un escudo contra la tentación externa. Como bien vos decías, esa transparencia, la condición de los esposos en Génesis capítulo 2, donde estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse. Bien, esta condición, esta inversión es una colaboración. Correcto. Porque, digamos, yo procuro tiempos de intimidad, yo procuro tiempos de relación, tiempos de comunicación. Es un recurso colaborativo, ¿no? Totalmente. Vos acabas de describir lo que es el concepto de santidad. Es volverse.
volverse del pecado y volverse a Dios. Es decir, me vuelvo, renuncio a esos ambientes, lugares, personas. Sí, de arrepentimiento. Claro, sí, arrepentimiento. Y me vuelvo a Dios. O sea, es decir, me vuelvo al Señor, me vuelvo a Él a través de acercarme a mi esposa, tener espacios de comunicación, espacios de intimidad, Sí. en todo sentido. Y esto me lleva entonces a entender que colaboramos con el Señor, de donde tomamos toda nuestra fuerza, cultivando el amor matrimonial, que fue lo que vos mencionaste anteriormente. Que podríamos decir, poniéndolo en números, sería como el segundo punto colaborativo, ¿verdad? Ajá. El primero es renunciando conscientemente Ajá. a esos ambientes vulnerables, si le ponemos un título. Correcto. El segundo es cultivando la Correcto. relación matrimonial, Ajá. priorizándola sobre otro tipo de relaciones, circunstancias, a veces puede ser trabajo. Ujú. Porque, mi hermano, seamos claros, si no se cultiva algo y se prioriza algo, se empiezan a poner ídolos. Exacto. ¿Verdad? Ahora, en el trabajo, ¿qué va a pasar si se descuida la intimidad relacional? Ujú. Va a ser muy vulnerable esa relación, ¿no? Ujú. En ambas partes. Sí. Ujú. De acuerdo. Y un tercer punto, digamos, si lo podríamos poner. Yo creo que ese tercer punto sostiene lo demás, que es nuestro tiempo a solas. Ajá. Lo que hacemos en la intimidad cuando nuestra esposa no está presente. Bien, Mateo 6:6, siguiendo esa misma línea del Sermón del Monte, dice que más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús lo que subraya es que en lo íntimo, a solas, lejos de la mirada de los hombres, nuestras acciones, en este caso la oración, bien, a toda conducta privada, deben hacerse delante del Señor. Es decir, todo lo que la persona haga, sea orar, como en este caso lo pone, u otras prácticas, es delante del Señor. Dios ve en lo secreto. Y estas acciones, a solas, privadas, ocultas, van a repercutir en nuestra vida externa. Entonces, es otra colaboración que podemos tener en contra del adulterio. Procurar nuestra permanencia en Cristo. Exacto. Qué importante. No habla de un activismo, Exacto. digamos, espiritual o religioso, ministerial, como queramos verlo. No es el activismo, no es como yo me veo ministrando, sirviendo, haciendo cosas, ¿verdad? Por lo tanto, se supone que la intimidad con el Señor debe estar a flor de piel. Claro. No, es que el Señor que conoce lo íntimo, de ahí si hay un adulterio, todo se empieza a gestar desde el descuido de la relación con el Señor. Entonces, en vez de yo en la intimidad construir esa relación fundamental, construyo en fantasías. Correcto. Donde nadie me ve, pretendiendo que ni siquiera Dios me ve, y entonces eso se va a expresar luego en esas conductas ya más explícitas, ¿verdad? Que atentan contra el matrimonio. Porque es la consecuencia lógica. Sí. Es lo que va a pasar. Sí. Si se cultiva en lo privado, va a salir en lo público. Y permíteme que hable aquí un poquito, digamos, desde la perspectiva de la neurociencia. El adulterio puede llegar a funcionar como una adicción conductual, porque activa los mismos circuitos en el cerebro de recompensa que las drogas o el juego. Entonces, todo inicia con los estímulos privados y sostenidos a solas. Ejemplo, mantener o permanecer en imágenes sexuales ilícitas, fantasías o búsqueda deliberada de excitación. Entonces, cuando una persona se expone a estos estímulos, eso es importante, el sistema de recompensa cerebral va a liberar dopamina, entre otros neurotransmisores clave para anticipar el placer y para motivarnos a repetir la conducta. ¿Qué resulta? Aquello novedoso y prohibido va a aumentar más esa liberación dopaminérgica. Y ya estamos hablando de entrar en una adicción. Entonces, junto con ello, la adrenalina, la noradrenalina se elevan, generando excitación física, tensión y sensación de riesgo. Esa mezcla de placer y adrenalina le pone un sello al cerebro con una fuerte huella emocional, muy fuerte, la que se va a fijar y se va a expresar en la conducta como un hábito que va a ser difícil de romper. El problema es que con el tiempo el cerebro se acostumbra, eso se llama tolerancia. ¿Qué quiero decir? Ya no basta con los mismos estímulos a solas, ¿bien?
donde empezó todo digamos, esta huella cerebral a solas, ahí empezó la excitación de la fantasía, sino que se va a buscar experiencias más intensas o riesgosas. El cerebro lo va a pedir. Claro. ¿Por qué? Porque ya ese tiempo a solas ya hay una tolerancia. Ya el cuerpo se acostumbró a eso. Exacto. Obviamente. Lo disfruté, pero para seguirlo disfrutando necesito más. Y la dopamina me está diciendo, me motiva, me echa porras, digamos. Busquemos, más, ¿no? Eso es lo que hace la dopamina. Entonces, va alimentando la búsqueda de experiencias más intensas o riesgosas, que ya a un nivel ya más personal, alimentando un ciclo adictivo. Entonces, terminando el punto, así lo que empezó en la intimidad invisible, entre comillas, sin que nadie me está viendo, va modelando un cerebro cada vez más dependiente de estímulos externos ilícitos hasta expresarse en la conducta del adulterio. Bueno, clarísimo sí. Y súper importante entender qué pasa en nuestro cerebro, porque no es solamente entonces una imagen o una fantasía o algo interesante. Exactamente. Es un proceso. Hablaba sobre esa transformación o estas huellas, fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí, es una impresión en la mente. Exacto. Y cada vez va pidiendo más. Por supuesto, es un estímulo, eso le llaman supernormal. Un estímulo supernormal. Por ejemplo, no sé si vos recordás, bueno, yo sí recuerdo, los bebecitos, ¿verdad? Recién nacidos, la primera vez que prueban un alimento procesado. Ajá. Pero empieza su cuerpo, empieza, digamos, como decir desesperado, porque es la primera vez que prueban azúcar, o la primera vez que prueban un alimento, ¿verdad? Que ya cambia la leche materna. Eso es un alimento súper normal. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro dice, ¿pero qué es esto? Esto no es normal en la alimentación. De hecho, los azúcares procesados no son normales. Nosotros comemos un montón de cosas que son procesados. No forma parte del alimento natural. Por eso es un estímulo súper normal. ¿Qué pasa con el cerebro? Dice, no, pero esto supera la normalidad y quiero más. Claro. Y eso quiero más es la dopamina. Que me está diciendo, quiero más, y quiero más, y quiero más. Por eso la pornografía es un estímulo súper normal. Claro. Porque la normalidad es la relación, el cuerpo con mi esposa. Ajá. Eso es lo normal. Eso es lo normal, pero cuando veo toda una preparación súper normal, ¿verdad? Yo digo, carambas, quiero esto, quiero más. Entonces desprecio la normalidad con mi esposa buscando esa fantasía súper normal. Claro. Y más ahora que la tecnología permite cualquier tipo de interacción con la más aberrada mente. De acuerdo. Entra en internet y lo va a encontrar. De acuerdo. Entonces, hay una ilimitada cantidad de alimentos supernormales para estimular nuestra mente hacia un adulterio. Totalmente de acuerdo. Sí. Y como dijimos, todo esto empieza desde lo que vos y yo y todos los que nos escuchan hagamos en lo íntimo. Correcto. Ahí alimentamos para mal un cerebro que va a traducirse en una mente que va a necesitar, entre comillas, el adulterio para satisfacer sus deseos, ya potenciados desde una adicción. Correcto. Ahora, pareciera como que no hay esperanza, ¿verdad? Como que, bueno, si esto pasa, no hay nada más que hacer. Pero recordamos que sobre el poder de la gracia, desde el llenarnos de la palabra de Dios. Así es. O sea, que eso sea ese alimento, ¿verdad? Va a transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2, que ya hemos mencionado muchas veces. Y que, corregime si me equivoco, en términos neurobiológicos se conoce como neuroplasticidad. De acuerdo. Es ese cambio, ¿verdad? Esa capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones neuronales en respuesta a nuevos pensamientos, experiencias, prácticas, y que la palabra de Dios hace ese trabajo, como funciona la mente, de reacomodar o reorganizar de acuerdo a la verdad revelada. Totalmente de acuerdo. Y utilizaste un término, digamos, lo que se habla en Romanos 12:2, pero desde una perspectiva, llamémosle, pues desde una evidencia científica, que no es que la Biblia necesita evidenciarse a la ciencia, pero claro. La ciencia corrobora. Exactamente. ¿Verdad? O por lo menos le pone otros nombres, ¿verdad? Sí. Y esto de la neuroplasticidad es una forma, esta capacidad descubierta en el cerebro, como bien estás diciendo, de reorganizar sus conexiones. Cuando soy adicto a algo, a un estímulo supernormal, hay un reacomodo en mis conexiones neurales que va creando como un camino, como una huella, ¿no? Y allí yo permanezco. Solamente desde principios bíblicos,
empiezan a reorganizarse esas conexiones neuronales, ¿no? Gracias a que lo que el Señor propicia de la neuroplasticidad, y es en términos bíblicos cuando Pablo dice, déjense transformar por la renovación de sus pensamientos o su mente. ¿Ven? Entonces es otra forma de decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra también la práctica de que constantemente está en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, y es un capítulo que a mí me encanta leer, Deuteronomio 6, cuando dice, y la repetirás. Ajá. Esa repetición, ese no olvidar, ese recordar, tiene que ver con este ejercicio de que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. Sí, y permíteme agregar esto rápido. ¿Cómo sucede esto? Digamos, tengo el principio y luego soy invitado a vivir el principio. Por ejemplo, gozarme en la mujer de mi juventud. Estamos hablando de corregir un hábito, que un hábito pecaminoso va a darme una perspectiva. Por tratando de encontrar palabras, ¿no? Va a darme una perspectiva, pero cuando yo veo la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios en amor y empiezo a priorizar la relación con mi esposa, otra vez, desde el punto de vista neurológico, empiezan a cambiar estructuras, ¿bien? De cómo veo, de cómo me relaciono, los afectos, todo lo que el cerebro produce por atender a la palabra de Dios. Porque me gozo por amar a mi esposa, ¿bien? Pero no estamos hablando de un acto, no estamos hablando de un fin de semana en un hotel de playa. Claro. Bien, estamos hablando de entregarse a un modelo, a un principio bíblico para vida. Bien, donde a partir de la repetición, en obediencia, en amor, se va reestructurando. Entonces, si como bien dijiste, si una mente adúltera es un proceso, una mente fiel será también un proceso de reorganizar afectos, prioridades, deseos, etcétera, en función de mi esposa. Ahora que nos explicabas esto, que estoy totalmente de acuerdo, estaba buscando pero no lo encontré. Hay un triángulo del aprendizaje de los porcentajes de cómo aprende la gente. Y alguien aprende oyendo, una persona aprende por el oír un 5% de lo que se dice. Cuando se lleva a la práctica, se va a un extremo, no me acuerdo si era como el 75-80% de aprendizaje. Entonces, qué importante eso que estás diciendo, porque es comprobado, como decías, corroborado, de que si yo oigo, memorizo y practico los principios bíblicos en contra o que enseñan sobre la inmoralidad sexual y busco esto que vos decías, esta práctica con mi esposa, voy a aprender y realmente Dios va a cambiar mi forma de pensar. Exacto. Por medio de esta colaboración. Exacto. Decir, Señor, me dispongo a aprender lo que es la verdad. Y vos estás respondiendo a un principio, está diciendo, déjense transformar. Es lo que Pablo habla en Romanos 12:2. Exactamente. Déjense transformar. Es decir, y la escritura hay que leerlo en el contexto, de verdad. Es muy importante no solamente quedarnos en lo que dice Romanos con respecto a esto, sino que es lo que dice Pablo en otras epístolas, ¿verdad? Entonces, es desde el principio, lo asumo y con esto sanas mi mente corrompida por unos hábitos que he mantenido durante años y que la consecuencia va a ser un distanciamiento afectivo y sexual en este caso, hacia mi esposa. Esa es la parte colaborativa. Correcto. ¿Bien? Colaborativa. Correcto. No es que yo me siento, por un lado digo, Señor, hazme que, no sé, de repente yo amanezca con unos deseos hacia mi esposa, ¿verdad? Y con más deseos que en este caso en la pornografía o en el adulterio. Hazlo. Es empezar a caminar en un proceso de obediencia con el principio que ya está dado, pero donde me dicen, bueno, usted levántese, después de descansar, después de ver lo que Dios ya va a hacer en usted, lo que ya está hecho, va a caminar hacia ese principio. Y en ese proceso se recupera entonces esta relación bíblica conyugal. Resalto lo que decías, vos usaste la expresión déjense transformar. Esa es una traducción perfecta del griego, porque aparece como un presente pasivo imperativo. O sea, es una acción en el hoy. Yo simplemente recibo la acción. De acuerdo. Y es una orden. ¿El sujeto pasivo? Exactamente. Déjese transformar. Esa es la colaboración humana. O sea, yo no me puedo transformar, pero sí me dejo transformar. Sí. Y ahí está la respuesta colaborativa en contra del adulterio. Sí. Y lo lindo, lo precioso de la palabra de Dios es que en versículo 1 nos manda ser un sacrificio vivo y consciente. Esta parte que estamos hablando,
yo conscientemente me sacrifico, me entrego, confío en la obra del Señor y en esto me estoy dejando transformar. Exactamente. ¿Ves? Entonces, ese equilibrio entre 1 y 2 me parece clave y esencial, totalmente. Creo que es un tema maravilloso, ¿verdad? Dejar de alimentar un patrón y comenzar otro. En estas prácticas las conexiones viejas se debilitan, sí. Se crean nuevas. Así es. Aquí es donde entra la oración, la meditación en la palabra y la práctica consciente de nuevas conductas generan cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Sí. Lo que da soporte biológico a la transformación espiritual que Pablo escribe. Tenemos todo. Fantástico. Sí. Pedro también dice, ya tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Sí. Entonces, dejémonos transformar. Sí. Entonces, terminando el punto y entendiéndose bien, la lucha contra el adulterio no es, Señor, ayúdame y transfórmeme. 1, 2, 3, ya. La lucha contra el adulterio es un proceso colaborativo desde las fuerzas del Señor, pero consciente. Correcto. Ya, yo voy a hacer un sacrificio vivo y me voy a dejar transformar. Porque va a ser un proceso de, como muy bien dijiste, una reestructuración cerebral, ¿verdad? Que requiere perseverancia, ¿verdad? Que requiere mantenerse en la fuente correcta. De acuerdo. Para ir cambiando todas esas estructuras neuronales que cambian en Cristo, en nuevos principios. Y desde la experiencia relacional que ya está escrita en la palabra de Dios. Correcto. Ya está escrita. De acuerdo. Es un ánimo muy grande para todos nosotros el de permanecer en esas prácticas y de procurar colaborar y en lo que nos corresponde, en lo poco que podemos, disponernos, presentarnos, dejarnos transformar. Sí. Y estar siempre en esa íntima comunión con el Señor. Sí, amén. Muy bien. ¿Estamos entonces por hoy? Estamos. Ok, perfecto. Gracias por el tiempo, una buena conversación y seguimos la próxima semana. Claro que sí, si Dios lo permite. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.